Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En la semana pasada o en la actividad anterior, digamos en la meta anterior, estuvimos hablando un poco sobre la UNESCO, Delors, la educación encierra un tesoro, y sobre todo sobre el tema de socioformación, que va a ser un tema muy recurrente en los nuevos cambios en la llamada Nueva Escuela Mexicana, la NEM, que se ha abierto desde el año 2022 y se ha estado utilizando, pero precisamente es una de las áreas donde ha habido mayor investigación porque resulta que los docentes no se están adecuando muy bien al nuevo modelo de la educación, ¿no? En México. Y esto, conforme a las investigaciones que se han hecho o que he tenido la oportunidad de revisar en cercanía, se debe a que tampoco habían ni siquiera tomado el tema de competencias cuando ya estamos cambiando a otro plan, pero por otro lado, con moverse de lugar, em, moverse de una situación bastante, digamos, ya adoptada, que era el enseñar, el explicar en clase y replicar las formas de enseñanzas que habían aprendido ya en la escuela, en la secundaria o en el bachillerato, o incluso en la universidad, y que cuando llegan otra vez a educación básica, suelen, dejar, digamos, de lado todas estas prácticas, todas estas estrategias didácticas que aprendieron en la universidad y ya no se practican en el aula, porque se dan cuenta de las realidades del aula educativa en México, por ejemplo, en Tijuana, con tanta diversidad de alumnos, de estudiantes, de colonias, de de situaciones sociales que se vuelve muy complejo el impartir clases, ¿no? Sobre todo pensando en que hoy en día nos piden adecuar según las necesidades del contexto, pero resulta que el contexto es más complejo porque también tiene que ver con una cuestión económica en el cómo vamos a utilizar los materiales y cómo vamos a hacer que ellos realmente obtengan ese llamado aprendizaje significativo. En el tema de socioformación, por ejemplo, con Tobón, hablamos de un proyecto ético de vida y hablamos del tema de trabajo por proyectos y de una evaluación que tenga que ver con evidenciar que están trabajando, más allá de evidenciar con un número cuantitativo y que se sientan acompañados a través de ello. En mi caso, por ejemplo, que en la actualidad he estado realizando una estancia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, se nos explicó un proyecto que tienen que es valorar el cómo los docentes dan clases grabándolos a través de video y nunca les dan una ponderación cuantitativa, no hay un 100, no hay un 5, no hay un 4, ellos evalúan del 1 al 7 en general, pero no hay ningún número de por medio y lo único que se les regresa son observaciones que luego se van trabajando con un especialista y que les dice qué de todas estas observaciones quieres trabajar durante este semestre y entonces el docente se enfoca a avanzar sobre la observación cualitativa que le han dado. Es decir, nunca hay un número, sino que se enfocan en cómo el sujeto va a progresar, cómo el docente va a progresar en su aula y mejorar su práctica. Tanto ha resultado este tipo de formación docente que en la actualidad los mismos docentes le solicitan a la, digamos, asociación competente el ser evaluados y el darle sus propios videos cuando dan clase, ¿no? Creo que eso es muy interesante de mencionar y de comprender. Entonces, ¿qué pasa en la Secretaría de Educación Pública en el año 2022 en el tema de bachillerato? Que justamente es uno de los grados que ustedes están estudiando para poder dar clase. Bueno, una primera situación es que estamos en el contexto de la NEM, de la Nueva Escuela Mexicana, y la Nueva Escuela Mexicana surge para atender la formación integral en el bachillerato general y en este caso se orienta un poco más en los temas de equidad, inclusión y excelencia. Cabe mencionar que con las nuevas políticas públicas que se han dado en este año,
el bachillerato va a ser ya, o digamos, absolutamente gratuito y cualquier estudiante va a poder ingresar al bachillerato. Y próximamente cualquier estudiante va a poder ingresar a la universidad. Si bien esto en diferentes países se ha dado que no hacen examen para entrar al bachillerato o no hacen examen para entrar a la universidad, no hay que olvidar que el examen es un instrumento que nos ayuda a tomar una fotografía del momento en el que el alumno presenta este examen y nos ayudaría muchísimo a entender cuáles son sus debilidades o fortalezas para mejorar esta retroalimentación activa, ¿no? Entonces, el tema de bachillerato es el más olvidado en el caso de la NEM. Sin embargo, sí se está enfocando más al aspecto político económico, que es que ingresen sin un examen y que ingresen y no paguen por estar en el bachillerato, ¿no? El objetivo principal en el acuerdo 444 fue vincular aprendizajes esperados, competencias, necesidades del plantel y del perfil de egreso. La nueva escuela mexicana en todo momento va a hablar del contexto social, es decir, yo tengo que dar clases según el contexto y como el contexto lo necesite, ya no tanto fijándonos en que se cumpla todo el programa, aunque siguen haciéndolo así, que no es tanto el ya tengo que ver todos los temas, sino el cómo realmente puedo hacer un progreso con mis estudiantes durante el semestre o durante el ciclo escolar. Y otro de los elementos muy importantes es que con la NEM, con este acuerdo, se enfatiza como la herramienta que permite traducir el plan y programas de estudio al aula, ¿no? En este sentido, en el bachillerato, a partir de la SEP 2022, nos plantean 5 puntos importantes. El primero sería el diagnóstico inicial. Es decir, para nosotros poder trabajar con nuestros estudiantes, primero tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son ¿Cuál es la situación real del plantel en el que nos encontramos? ¿Qué competencias tienen y cómo podemos fortalecer estas competencias a través de la situación actual del plantel? Para ello, obviamente, se tendría que realizar ya sea entrevistas, focus groups o mucho mejor encuestas y exámenes para tener un buen diagnóstico inicial, pero como hoy en día no asusta mucho el tema de exámenes, vamos a hablar más, un poco más de investigación cualitativa, que serían entrevistas, ¿no? Pero tendríamos que conocer, tenemos que tener un buen diagnóstico inicial de cómo se encuentra el plantel. El punto número 2 sería tener objetivos claros, es decir, tener claros las competencias genéricas como disciplinares y profesionales a partir del enfoque de aprendizajes esperados y tener un objetivo muy claro de lo que se desea alcanzar en el bachillerato, sobre todo porque ya está estipulado. El tercer punto sería la secuencia didáctica, es decir, la secuencia didáctica se realizaría a partir de estos objetivos y del diagnóstico inicial, donde vamos a promover el tema del aprendizaje significativo, pero a través de secuencias didácticas, es decir, que realmente haya relación entre todos los pasos previos y de entre todas las sesiones que se tienen con los estudiantes o con el aula en el que se está haciendo la intervención. El número 4 es el tema de evaluación, que normalmente se divide en diagnóstica, formativa y sumativa, y que se deben utilizar instrumentos preferentemente no exámenes, porque es un tema que ha pegado mucho a la Secretaría de Educación Pública, pero aquí nos hablan de rúbricas, listas de cotejo, entre otros. Las rúbricas son muy utilizadas, son bastante cualitativas, pero al final también podemos convertirlas en una herramienta cuantitativa. Y el último es el trabajo colegiado y es el más complejo, es decir, hacer que todos los profesores trabajen entre sí, se comuniquen entre ellos y que hagan proyectos relacionándose entre todas las asignaturas de un semestre. Se escucha muy bien en el papel, digámoslo así. Sin embargo, lo más difícil es hacer que los docentes que trabajan en diferentes planteles con diferentes horarios, que no tienen una base en un bachillerato, sino que trabajan por hora, pues se pongan a trabajar de forma colegiada con otros profesores, siendo que se tienen que movilizar a otras instituciones o bien a su trabajo de base. Entonces, no todos los docentes tienen la posibilidad de trabajar en conjunto. Y es por eso que hablar de la política educativa, tanto hablar de las condiciones escolares,
al final se vuelve más complejo que solo decir échenle ganas para que salgan adelante con sus alumnos. Se vuelve muy, muy complejo este tipo de situaciones. Y bueno, ustedes tienen por acá una actividad que se llama análisis de caso. El análisis de caso es muy popular, por ejemplo, en Harvard, que es muy utilizado en Harvard porque se supone que nosotros podemos resolver problemas a través de estos análisis de caso y que nos llevan a escenarios reales. Entonces, entendiendo esto, ustedes tienen el caso del profesor García, ¿no? El profesor García es un docente de ciencias sociales en secundaria, con más de 15 años de experiencia, pero que lo lleva trabajando en el modelo tradicional, es decir, expone y realiza ejercicios por escrito, ¿no? Es decir, les dejo su hoja de actividades, sus copias, yo expongo y ustedes hacen la actividad. Pero eso no es lo que queremos hacer. Justamente el análisis de caso es quitarnos de ese modelo tradicional de que se expone y ustedes solo trabajan, sino que ustedes van a proponer una resolución a este conflicto que tiene el profesor García. Entonces lo que ustedes van a hacer es revisar las características de este profesor, revisar las características de la clase, de la secuencia didáctica, de todo lo que está haciendo, y van a revisar algunos de los problemas detectados en esta clase. Una vez que ustedes identificaron los problemas en su planeación, van a encontrar 3 errores diferentes a los que ya están marcados acá. Van a proponer una mejora redactándose un objetivo, sugiriendo una mejor secuencia didáctica y proponiendo una evaluación más formativa. Es decir, la evaluación sumativa suelen ser exámenes, la evaluación diagnóstica también suelen ser exámenes o rúbricas, pero ustedes van a irse a la formativa, es decir, a lo que pasa día a día en los tipos de evaluaciones que son de clase en clase, ¿no? Las actividades, etcétera. Entonces, ustedes van a terminar con un diagnóstico y una propuesta de mejora a esa secuencia didáctica. Y por otro lado, es bien importante que ustedes revisen qué es un objetivo de investigación y que un objetivo de investigación o un objetivo en general se escribe a través de verbos. Y estos son los verbos que se utilizan. Este de 1956 fue la tabla taxonómica. Una taxonomía significa una organización de conceptos. Hay taxonomías, por ejemplo, de animales, pero en este caso son taxonomías de el modelo de pensamiento del ser humano. En 1956, Benjamin Bloom propone estos 6, digamos, 6 pisos o 6 momentos del proceso cognitivo del ser humano. El primero, nos decía Bloom, es el conocimiento. Primero tengo que conocer, luego tengo que comprender. Es el segundo. La tercera, después que comprendo, aplico. Después que aplico, analizo. Después que analizo, sintetizo. Soy capaz de sintetizar la información. Y el último, ahora sí, puedo evaluar la información o puedo hacer que me evalúen. Traduciéndolo a algo más sencillo, y también para ayudarles al año 2000 que Anderson y Krathwohl actualizan la taxonomía de Bloom de 1956 y proponen cambiar unos aspectos. El primer nivel sería recordar, el segundo comprender, el tercero aplicar, luego analizar, evaluar y crear. El crear es el nivel más difícil de concretar para el ser humano porque tiene que ver con creación. Crear es de creación. Y para poder crear, tengo que tener muchos conocimientos y también la habilidad para hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la taxonomía de Bloom, hablamos de cognitivismo, es decir, nuestro pensamiento tiene pasos. Y eso es lo que detectó Bloom. Luego Anderson y Krathwohl lo actualizan. Bueno, el primer paso sería recordar. Antes de aprender algo, yo necesito tener conocimiento previo, tener conocimiento. Por eso Bloom lo marcaba acá como conocimiento. Y supongamos que ustedes son un niño de 2 años de edad y a ustedes les dan una pluma. Como un niño de 2 años de edad le dan una pluma, un plumón, y se lo dan y lo primero que va a hacer es tratar de ver esa pluma. Se la quitan
y en otro momento le van a poner una pluma en una mesa. El niño va a recordar que esa pluma ya la vio. Entonces, lo primero que va a hacer el ser humano es asociar, recordar las cosas que tiene. Luego vamos a pasar al paso de comprender. Vamos a conocer y comprender para qué sirve esa pluma. Luego la aplicamos, es decir, rayamos con ella, pero resulta que empezamos a rayar las paredes y luego nos regañan o regañamos al niño, a la niña. Ya lo aplicó, ya lo conoce, ya lo recuerda, pero lo regañaron y entonces se pone a analizar, esta pluma no es para rayar las paredes, sino para rayar en un cuaderno o en un área específico. Entonces ya se pone a analizar y también se puede poner a comparar plumas de color azul con una verde, con una negra, y entonces puede ponerse a evaluar esas plumas. ¿Qué pluma le gusta más? Si no conoce una pluma antes de esa comparación, imagínense que llegan con un niño, niña de 2, 3, 5 años de edad y le dicen, ¿qué pluma te gusta más? Si nunca ha visto una pluma en su vida, no va a saber decirte qué le gusta más, hasta que pruebe las plumas. Bien, entonces ya pueden ponerse a evaluar. Luego van a crear, es decir, ya puedo crear mi propia pluma a través del conocimiento previo de todas estas etapas sobre qué es una pluma. Entonces, esa es la taxonomía de Bloom. Cuando nosotros redactamos un objetivo, vamos a tener que utilizar un verbo en infinitivo. Por ejemplo, si lo que queremos es analizar, vamos a decir, analizar, tenemos que poner el qué. ¿Qué vamos a analizar? Bien, voy a analizar el caso del maestro Jorge. ¿Para qué? Para mejorar su secuencia didáctica. ¿Cómo lo voy a mejorar? A través de literatura apropiada. Bueno, eso es más o menos cómo se redacta un objetivo. Vamos a irlo mejorando y lo vamos a ir explicando conforme ustedes avancen, pero normalmente se debe decir el qué, el cómo y el para qué. Bien, qué, cómo y para qué. Ahora, en la taxonomía de Bloom, en estos verbos, hay muchos verbos que ustedes tienen que conocer. Es decir, no solamente es conocer, evaluar, analizar, no, sino que dentro del análisis hay una serie de conceptos que se pueden utilizar. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos. Es decir, en cada columna hay diferentes tipos de verbos que nos van a ayudar a entrar dentro de estos niveles cognitivos. Entonces, conocimiento está destacar, distinguir, memorizar, reconocer, recitar, tabular, identificar, nombrar, ordenar, etc. En análisis, comparar, contrastar, derivar, organizar, descubrir, diferenciar, distinguir, debatir, catalogar, deducir, inferir. Todas estas palabras son para el análisis. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que poner analizar, pueden poner comparar en su objetivo de investigación o en su objetivo de clase, etcétera. Pero siempre los objetivos van a llevar un qué, un para qué, un cómo. Un qué, cómo, para qué. Entonces, van a desarrollar este plan de clase, este mejoramiento de plan de clase. Traten de apegarse al objetivo como se los expliqué y les voy a ir corrigiendo esa definición de objetivo que ustedes hagan. Y bueno, eso sería todo para esta semana. Espero que se haya entendido un poco y si no, ya saben que me pueden contactar. Déjenme un comentario en su entrega de tarea, un emoji o algo si escucharon todo este video. Nos vemos.